Dios en esta hora, Dios mío. Abre la mente, el corazón. Necesaria fuerza tu pueblo en esta hora, Dios mío. Ministra nuestras vidas con tu poder, Señor. Fluye con tu presencia, haga cosas poderosas y maravillosas en nuestras vidas, Dios eterno. Sana, liberta con tu poder, Señor. Toda obra de las tinieblas en esta hora, Dios mío, la reprendemos por el poder de la palabra, Señor. Hemos venido para ser llenos de ti, de tu presencia, Señor, para aprenderte tu palabra, Dios mío, para gozar de tu bendita presencia en nuestra vida, Señor. Delante de tu presencia estamos, Dios mío. Glorifícate poderosamente, Señor, para la gloria de tu nombre, Dios mío. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Da avivamiento para tu pueblo, Señor. Y que el nombre de Jesús, amén y amén. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo número 5. Evangelio según Mateo, capítulo número 5. Cuando usted lo tenga, me contesta con amén. Vamos a leer el versículo número 13, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos dice la palabra: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Una vez más: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Decimos amén a la palabra de Dios. Puede tomar su asiento, hermano. Damos gracias a Dios por todo lo que Él nos permite hacer, hermanos. Hasta este momento todo es para la gloria del Señor. Comparta el tema de esta noche con el hermano que tiene la par y dígale: vosotros sois la sal de la tierra. Tóquelo, hermano. Pueda que esté dormido o que ya solo haya quedado el salero ahí sentado. Entre los nombres que Dios da para la iglesia, o título con que se refiere el cristiano, Dios compara al cristiano como la luz del mundo, también como siervo de Jesucristo, también como hijos de Dios, también como embajadores en esta tierra. En esta oportunidad se compara al cristiano como la sal de esta tierra. Desde tiempos antiguos, la sal ha sido un mineral bastante importante para la vida del ser humano en esta tierra. La sal es útil para muchas cosas. Y desde el Antiguo Testamento, la palabra nos habla
específicamente acerca de la sal, hablando de una forma excelente, porque hay características en la sal que la hace ser importante, que la hace ser útil. Y se compara al cristiano, porque el cristiano también es importante en esta tierra, es útil en esta tierra. Tal vez como cristiano, menospreciado por muchas personas en esta tierra, porque hay personas sin conocimiento de la palabra de Dios, que piensan que las reuniones como esta es algo vano, es algo sin importancia, cuando no se dan cuenta que los que estamos congregados en este lugar, creo que nos hemos congregado para lo mejor, para adorar y exaltar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Es lo que estamos haciendo en este lugar, anunciando que hay poder en el nombre de Jesús, llenándonos de la presencia del Todopoderoso. Aquí es donde venimos a cobrar nueva fuerza en Cristo Jesús, buscando de Dios, hermano, porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Pero no al que le quedó la par cuando se siente debilitado, hermano, piensa que 3 sueros lo van a levantar espiritualmente. Es la presencia de Dios que va a hacer algo en nuestra vida. Es la presencia de Dios que se va a glorificar poderosamente cuando nosotros le busquemos a Él. Dice la palabra en Levíticos capítulo número 2. Y vaya conmigo, Levíticos. Levíticos en su capítulo número 2 y versículo número 13. Dice la palabra: y sazonarás con sal toda ofrenda que presente, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Dios le da importancia desde el Antiguo Testamento y dice: toda ofrenda que presentes a Jehová la sazonarás con sal. ¿Sabe que de estos sacrificios se alimentaban los sacerdotes? Aquellas mismas personas que eran encargadas de ministrar delante de la presencia de Dios y de ministrar los sacrificios. Dios les da la autoridad que puedan tomar de la carne, de la grosura, y Dios les manda específicamente que la sazonen con sal. Una comida sin sal, hermano, se siente insípido. La esposa del hermano que le quedó a la par deja pero un toque cabalito, el buen salvadoreño, hermano. No le echó ni mucho, no le echó ni poco, sino que cabalito. Pero como es salero de más el que le quedó a la par, hermano, agarra la puñada y le pone ya a la par del plato, aparta ese espacio y está a comer y comer, y con cada pedazo de tortilla todavía la chuponea en la sal, hermano. Hay gente que es así, hermano, como el ganado, hermano. Usted le ha puesto la mano a una vaca, como domo sal, hermano, él lo quiere comer también. Pero Dios le da importancia a la sal. Y Dios le dice a Moisés y a los sacerdotes: jamás faltará, porque es importante. Y los sacerdotes que se iban a alimentar de lo que podían tomar, lo iban a dejar cabalito, hermano, un toque. Porque la sal sirve para realzar el sabor de los alimentos.
para realizar, para degustar aquellos alimentos. La sal se considera que es un mineral esencial para la vida del hombre, porque es útil para todo, hermano. Para todo sirve la sal. Y también se dice que se utiliza para conservar alimentos y realzar su sabor. Antiguamente, cuando no existían las neveras, refrigeradoras, como usted las conoce, para conservar las carnes, los pescados, tenían que echarle sal para que permanecieran por mucho tiempo y no se fueran a dañar. También dice la palabra en Números capítulo 18. Vaya conmigo a Números. Números capítulo 18. En su versículo número 19. Dice la palabra: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Esto significa para siempre. Y dice la palabra: pacto de sal perpetuo es delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. La sal antiguamente representa un pacto perpetuo, porque como la sal se conserva por muchos años, Dios hace un pacto en la nación de Israel, de la tribu de Leví, que iban a servir ministrando delante de la presencia de Dios. Y Dios manda estrictamente que de los descendientes de Aarón sean las personas escogidas para que puedan ministrar delante de la presencia de Dios. Dios hace un pacto con estos hombres y le llama pacto de sal. ¿Por qué? Porque perdura para siempre. Porque era un pacto que Dios le da importancia, que sí o sí se tenía que cumplir. Ninguna otra persona de otra tribu podía tomar el cargo que le correspondía a estos hombres, porque el que tal hiciera delante de la presencia de Dios iba a ser abominable delante del Dios del cielo, por cuanto estaba fuera de este pacto. Y así como la sal sirve para conservar los alimentos, y Dios la presenta como un pacto de sal porque permanece para siempre, el cristiano también permanece para siempre. Por eso se nos compara con la sal. Aunque tal vez muera el cristiano, pero Cristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque es la resurrección y la vida, y vamos a permanecer para siempre delante de la presencia de Dios. Se goza usted por eso, hermano. Algunos quisieran permanecer para siempre, pero en esta tierra, hermano. Y como está escuchando que la carne no se descompone, le echarle sal, hermano. A bañar de un quintal de sal va a ir para permanecer para siempre. Es delante de la presencia de Dios que vamos a permanecer para siempre. También dice la palabra que Dios hace un pacto con David, diciendo: de este hombre se levantará de su descendencia una persona que reine en mi pueblo. Un pacto de sal, un pacto perpetuo que sí o sí se tenía que cumplir. Aunque quizás no habían personas capaces, de los hijos de David, de la descendencia de David, pero como Dios había hecho un pacto con este hombre,
Dios tenía que levantarlo y prepararlo, aunque no tuviera la capacidad. Porque era una palabra que Dios había dado para su siervo. Y confirmamos la palabra en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 13. No se vaya a dormir, hermano. Está recordando que ya se quedó sin sal allá en la casa. Bendito sea Dios. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 13 y versículo 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel? ¿Para cuándo? Para siempre. ¿A quién más? A él y a sus hijos. ¿Bajo qué? Bajo pacto de sal. Porque la sal sirve para conservar, para permanecer. Y así es como Dios la presenta. Y ahora Cristo, en el Nuevo Testamento, tiene que hablar del cristiano, refiriéndose como la sal de esta tierra. Porque Dios no ha mandado su juicio, como tendría que mandarlo por causa del pecado, hacia la tierra, porque todavía se encuentra su amada iglesia en esta tierra. Pero cuando la iglesia ya no se encuentre en esta tierra, aquí va a haber caos, aquí va a haber tristeza, aquí va a haber lamento, incluso de aquellas personas que un día se hicieron llamar cristianos, pero se descuidaron delante de la presencia de Dios. Un tiempo fueron la sal de esta tierra, pero perdieron su sabor, se descuidaron espiritualmente delante de la presencia de Dios y dejaron de ser la sal de esta tierra. Es cierto que la sal permanece a mucho tiempo, décadas, años, intacta. Pero Cristo habla acerca de la sal y también da una advertencia. Da una advertencia para que el cristiano, para que como iglesia no nos descuidemos. Porque cualquiera puede decir salvo, siempre salvo, puedo pecar, no pasa nada, Señor, reprenda al diablo. Cualquiera puede estar confiado y aún viviendo en inmundicia delante de la presencia de Dios. Si vamos a hacer la sal de esta tierra, tiene que ser una sal pura, hermano. No que la va a mezclar con cubitos, hermano. No que la va a mezclar con pimienta y la va a poner ahí en un recipiente. Y cuando vaya a agarrar aquella sal para comer mango con cubitos, se la va a comer. Yo creo que no, hermano. No la vamos a mezclar con canela en polvo. ¿Verdad que no sirve eso, hermano? Tampoco con azúcar, hermano. Aunque usted se equivoca, en vez de echarle la sal a los frijoles o al arroz, puñado de azúcar que le echa, hermano, porque anda dormida, salúdela. Y se equivocó, hermano. Pero Cristo da una advertencia para su pueblo, porque habla algo muy importante. Y volvamos nuevamente donde iniciamos. Capítulo 13, versículo 13 del capítulo 5 de Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Qué es lo que le sucede comúnmente a la sal? Yo sé que creo que casi todos hemos observado eso, aunque ahorita no cae el 20. A veces llegamos a la cocina o al lugar donde se encuentra la sal
y queremos agarrar sal para comernos cualquier cosa, hermano. Hay personas que hasta los churros le echan sal con limón. Salúdelo. Y resulta que aquella bolsa de sal o aquel recipiente plástico o de vidrio se encuentra húmedo. ¿Verdad que esa sal ya se vuelve insípida? Porque qué bonito es agarrar los 3 deditos de sal que le echa usted a los huevos picado, hermano. Y aquella sal está pero bien sequita, hermano. Y empieza el hermano o la hermana a esparcirlo por toda la sartén. Pero cuando está húmeda no puede hacer lo mismo. Se vuelve insípida. ¿Y cuándo que se vuelve insípida? Cuando se mezcla con algo, con otra sustancia. Cuando aquella sal está bien sequita, le esparcen toda la sartén, hermano. Y todavía le queda pegada en el dedo. Y el que le quedó a la par todavía le hace. Se la pasa en la lengua, hermano. Yo sé que usted lo ha hecho. O si no, pues arrepiéntase. Pero cuando está mojada o húmeda aquella sal, no puede hacer lo mismo. Si es el quintal o la arroba de sal que tiene con aquellas libras de sal, aquella bolsa que está abierta y está húmeda, es desechada. Porque ya no sirve. A no ser que ya no tenga, hermano, ni 15 centavos para ir a comprar a la tienda. Sí o sí le toca utilizarla. Pero se vuelve insípida. Si le cae sal en la tierra, en el polvo, hermano, ya no sirve. ¿Quién en su sano juicio se va a sentar en la tierra a recoger granito por granito, hermano? Le sale mejor ir a comprar una libra de sal a la tienda, que le sale más barato. Pero cuando la sal se mezcla con otra sustancia, se vuelve insípida. Y allí es donde se cumple la palabra de Cristo. Ya no sirve para nada. ¿Con qué será salada? Y también dice la palabra en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Si la sal se vuelve insípida, ya no sirve, hermano. Es desechada, echada por los hombres. Y así como lo que sucede con la sal, ha pasado con muchos cristianos. Eso es lo que ha pasado con muchas congregaciones. Congregaciones que comenzaron en el Espíritu, predicando la palabra de Dios como tiene que ser predicada, anunciando el Evangelio de Cristo, no adulterando la palabra de Dios. Han llegado a un punto donde ya no la están predicando como antes la predicaban, donde están permitiendo, han metido dentro de las congregaciones lo que le pertenece a este mundo, práctica que no se tienen que realizar dentro del pueblo de Dios. Y mezclarse con el mundo es perder la esencia del verdadero evangelio. Cristianos que antes se guardaban para Dios, cristianos que antes atacaban el pecado, la sensualidad, atacaban la mundanalidad y todo lo que no es agradable delante de la presencia de Dios. Hoy están gritando desde un altar: no es malo, podemos practicar esto, podemos celebrar lo otro, no creo que sea para tanto. ¿Por qué sucede eso? Porque se han mezclado con las cosas de este mundo.
Y cuando la sal se mezcla con otra sustancia que no sea sal, se va a echar a perder, se va a desvanecer delante de la presencia de Dios, desechada delante del Dios del cielo. Por eso nosotros debemos de mantenernos firmes delante de la presencia de Dios. Si a un puñado de sal le cae otra sustancia que no sea sal, pero si es bastante en abundancia, se puede apartar lo que está dañado. Por eso es necesario que busquemos de la presencia de Dios, que nos congreguemos, porque si algo de este mundo se nos quiere pegar, cuando estamos delante de la presencia de Dios, somos renovados con el poder del Espíritu Santo. Por eso es menester que busquemos de la presencia del Todopoderoso. Alabado sea Dios. Pero han habido congregaciones, y los hay hasta el día de hoy, que se han mezclado con este mundo, hermano. Yo he conocido de ancianos de otras congregaciones, ancianos que tienen tiempo de ser cristianos. Una vez me dijo un anciano: la congregación donde yo asisto ha cambiado totalmente. Se quedan lamentando de lo que ahora ven en sus congregaciones. Antes no se observaban hermanas en pantalones. Antes no se observaban hermanas con vanidad, haciendo cosas que antes no se practicaban. ¿Qué pasó? Se han mezclado con las cosas de este mundo. Han perdido aquella esencia del verdadero evangelio. Han perdido aquel toque del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a dirigir a toda la verdad. Y muchos se han mezclado con el engaño, con la mentira que hay en esta tierra. Hay cristianos que se han mezclado con este mundo. Cristianos que antes eran celosos, hermano, que al ver un hermanito con un pantalón medio pegadito, mundano, pagano, y ahora ellos andan en calzoneta. Ahora ellos, hermanos, andan con un par de tacos nuevos, y no de comer, hermano, sino para ir a trotar, para ir a correr, para ir a pegarle patadas a cuantas personas se le atraviesan enfrente. Hermanas que antes eran celosas, que eran tan celosas, hermano, que decían: yo crecí en una iglesia de sana doctrina, iglesias ceñidas, hermano, iglesias estrictas, pero así como eran de estrictas, tenían el poder de Dios. Y hermanas que decían: yo no me siento cómoda ponerme una falda hasta cierta altura. No se sentían cómodas, pero poco a poco han ido agarrando al ruedo, hermano. Y poco a poco han ido subiendo, no para bien, sino para mal, porque se han ido mezclando con las cosas de esta tierra. Y mezclarse con las cosas de esta tierra, esto nos habla de muerte espiritual, de caminar en un lugar peligroso que lleva al hombre a la desgracia. He escuchado de personas que dicen: no creo que un poquito de esto sea malo, que un poquito de lo otro también. Y cristianos que antes eran ungidos con el Espíritu Santo, cristianos que antes portaban la gracia, el poder de Dios, aquella vestidura de poder, hoy se enfocan más en la vanidad.
Hoy se preocupan porque ella tiene 15 días de no estrenar salud, de estrenar ropa nueva, hermano. Cuando antes no le importaba si repasaba la falda 3 veces, hermano. No le importaba si repasaba el pantalón 3 veces. Hoy el cristiano se preocupa por la imagen. Antes importaba el poder de Dios. Aquella sal se mantenía pura, hermano. Pura sal. Hoy muchos se han mezclado con las cosas de esta tierra. Han perdido aquel sabor. Han perdido aquel toque del Espíritu Santo. Y así como aquellos ancianos cuentan de estas congregaciones, hay muchas, hermanos, que han perdido esa sal que es necesaria delante de la presencia de Dios. Allá en Venezuela había una iglesia donde lo mismo sucedió, de sana doctrina, hermano. Pero se pegaron una resbalada tan terrible, hermano, que da lástima. Una iglesia con bastantes miembros, con bastante juventud, y los jóvenes se reúnen, pero para ensayar el drama que van a tener el domingo, empiezan a bailar y a hacer tantas cosas, cuando antes no practicaban eso. En el día que toca Santa Cena, agarran su copita, hermano, con vino alcoholizado. Imagínese, hermano. Un hermano de por ahí dice que asistió varias veces, porque una hermana se congregaba ahí. Y dice que después que había pasado el culto de Santa Cena, hermano, pidiendo más vino, había quedado, como dijo el hermano, y se le acercaba al pastor y no tienen otro poquito de vino. Borracha. Cuando antes no se hacía, se han vuelto insípidos delante de la presencia del Señor. Y es una iglesia pura la que Cristo viene a levantar con su poder. Por eso necesitamos guardarnos delante de la presencia de Dios. Cuando sintamos que vamos perdiendo fuerza, acudamos a aquel que nos puede dar nueva fuerza, aquel que tiene poder para levantarnos con su poder. Todo depende de un descuido espiritual. Todo depende de eso, hermano. Si usted no tapa bien la sal, ya no le va a servir, hermano. A lo mucho que puede hacer ir a tirarle a la vaca, que esa no la perdona, hermano. Y deja destapada ahí la sal y de repente un montón de moscas, hermano, ya no sirve. Y de repente se le metió una cucaracha, hermano, ya no sirve. Hay que protegerla, hay que cuidarla, hay que estar pendiente, hay que estar velando delante de la presencia de Dios. Hay que ser vigilante, constante delante de la presencia del Señor, porque corremos el riesgo de volvernos insípidos. Corremos el riesgo, hermano, de volvernos cristianos domingueros. Salúdelo. ¿Cuántos jóvenes tenemos en el ayuno? Contaditos. Nos gusta la grandeza. Nos gustan que nos alaben. Nos gustan que nos pongan en alto. Pero no nos gusta buscar de la presencia de Dios. Y para ser verdaderos cristianos necesitamos buscar de la presencia de Dios. Jóvenes que se miraban que Dios los estaba levantando, que Dios los estaba respaldando.
Ya ni al desfile sienten deseo de pasar, hermano. Cuando antes preocupado, hermano Isaac, ¿cuál es mi texto? Jesús lloró. No, hombre, hermano Isaac, arrepienta, deme otro. Hoy no, hermano. Hoy es el comodín que usan. 50-50. Cuando antes, Dios mío, respáldame. Dios bendiga a esos jóvenes, hermano, que de verdad se preocupan por las cosas espirituales. Los demás, que Dios los bendiga y tenga misericordia de ellos, que dan lástima. Jóvenes con talento para cantar, para orar, para predicar, ya no le piden a Dios que les tome en cuenta. ¿Por qué, hermano? Porque se han mezclado con la carnalidad. Porque le han dejado lugar a los deseos de la carne, al desánimo, a las prácticas de esta tierra, a la tecnología que los ha consumido. Dios bendiga a aquellos ancianos que son ejemplos, hermano. Aquí hay ancianos que son admirables, que uno ve su búsqueda, la forma de comportarse, la forma de servir, de agradar al Dios del cielo. Pero también hay ancianos que no. También hay ancianos, hermano, que no dan buen testimonio. Igual las ancianas, hermano. Dice la palabra que las ancianas tienen que ser ejemplo de las más jóvenes. Pero ¿cuál es el ejemplo que le da usted a la recién casada? Cuando va aprendiendo, hermano, en el hogar o creciendo, ¿qué es el consejo que le da a usted? Ya casados se vuelven unos demonios, hermano. Ahí va a ver usted. No, hombre, ya le hubiera puesto presión yo a ese, sin mencionar nombre, hermano. ¿Sabe qué es lo que hago yo? Le dije a la hermana que le quedó a la par. Cuando este fulano se me quiere poner rebelde, y es del consejo que le da, hermano, yo le digo, yo soy una mujer de respeto. Y si le gusta, bueno, si no, pues así como vino, salud, papito. Y el consejo que le da, hermano. No le dice, hermana, vamos a orar. No le dice, hermana, vamos a ayunar. Y los ancianos no se queden atrás, hermano. No, hombre, hermano, usted. Si esa con la que se casó, usted es una chiquitina, hermano, y lo quiere dominar. Háblele como hombre. Por poco le dice, muéstrele el puño, hermano. No, hombre, usted, la mujer, lo quiere dominar, hacerlo para aquí, para allá. No, hermano, si yo fuera usted, ya vería de fulanita. ¿Qué consejo le está dando, hermano? Porque ya perdió la presencia del Dios del cielo. Ya perdió el toque del Espíritu Santo. Antes peleaba su batalla de rodillas. Antes peleaba su batalla buscando de la presencia de Dios. Porque entendía que no era con fuerza humana, con sabiduría humana. Era con el respaldo del Espíritu Santo. Es con el poder y la unción del Espíritu Santo como vamos a ganar la batalla en esta tierra. Hermanos que se vuelven bunchincheros, hermano. Ya perdieron la sala, hermano, el muy cuchumbo andando. Pleitistas, hermano. Y lo que nos convierte la sal de esta tierra es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay nada, hermano. Un muerto andando. Pero es el Espíritu Santo el que nos da el sabor. Es el Espíritu Santo el que nos impulsa a buscar de la presencia de Dios.
Es el Espíritu Santo el que nos anima, el que nos fortalece, el que despierta un deseo, el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el que pone el deseo, hermano. Pero pregunto, ¿cuál es su deseo? Ahorita a dormir, pero olvídese de eso, hermano. ¿Cuál es su deseo para las cosas espirituales? Ninguno. Mi deseo es tener una casa de lujo, papá. Mi deseo es tener una buena troca, salúdelo. Mi deseo es tener una buena esposa, no está mal. Mi deseo es tener toda una tribu de hijos, Dios los bendiga. Mi deseo es prepararme para el futuro con una buena cuenta bancaria. Mi deseo es dejar una buena herencia a mis hijos. Es el deseo de muchos. Y hasta cierto punto no está mal. Pero por desear esto, se aparta lo de Dios. Por ahí está un hermano, yo creo que no ha ido todavía, hermano, que cuando visitaba a un hermano en carne, trataba de humillarlo y le decía que tanto haces en la iglesia y vos que no te preocupás por tus hijos, ¿qué le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué es lo que estás haciendo? Mira, dejar de trabajar por estar en los ayunos. Perdes tiempo ahí en la congregación en vez de estar trabajando y amontonando dinero. Mirás como yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y aquel hermano siempre le decía, no me importa, porque lo mejor que les puedo dejar a mis hijos es el temor de Jehová. Es encaminarlos por el buen camino, es buscar la presencia del Dios del cielo. Es lo mejor que les puedo enseñar. ¿Sabe qué pasó con aquel hermano? De este hermano se lo llevaron preso. ¿Y de qué le sirvió? Con 20 años de condena, hermano. ¿Qué le va a dejar a sus hijos? Porque es mejor las cosas espirituales. Y si somos la sal de esta tierra, vamos a ser inclinados por las cosas espirituales, en primer lugar. Porque una cosa es necesaria y el que le quedó a la par, ¿la ha escogido o no? Solamente usted lo sabe. Pero Marta, hermano, como el que le quedó a la par, todavía tiene ahí un volcán de ropa que está lavando, hermano. Y ya viene la hora del culto. Y sabe que a las 5 sale el último bus. Y hay personas que dicen, no me importa esta ropa, hasta una patada le pegan, hermano. Y dije, me pudre, y me nace allá en la pulga, con 5 pesos voy a comprar más. Pero hay cristianos que le dan más prioridad a las cosas de esta tierra que a las cosas espirituales. Que las cosas espirituales, hermano. Y eso es bonito cuando hay un buen deseo para las cosas espirituales. No importando nada, hermano. O tal vez rechazando cosas importantes de esta tierra, pero al final, ¿qué nos va a quedar? Lo que viene de parte de Dios. Yo me voy a preparar para esto, para lo otro. Está bien. Yo tengo que prepararme porque me voy a casar. Necesito una casa. Y como joven ni trabajaba, hermano, salúdelo. Solo metido en la iglesia. Y decía, Dios mío, Señor. Pero es día completa, hermano. ¿Y cómo voy a hacer para mantenerla, Padre? ¿Y cómo voy a hacer, Dios mío? Hay que pagar luz, hay que pagar agua. Y no quiere pagar, váyase para Venezuela, ya es gratis.
pero va a sufrir en otras áreas, yo dile seguro. Hay que comprar casa, hay que comprar alimento. Y aquella aflicción, hermano. Otros tienen casa, tienen carro, tienen buen trabajo, pero no se congregan los pícaros. ¿Y qué es mejor, lo material o lo espiritual? Lo espiritual. Porque aunque no sintamos la capacidad, pero cuando buscamos de Dios, el Dios del cielo se glorifica con poder. El Dios del cielo extiende su mano poderosa. Y yo le decía, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? Pero Dios me dice, es el momento, papito. Es el momento. Y llegó el momento, hermano. Y hasta el día de hoy, Dios se ha glorificado poderosamente. Porque mejor es buscar lo espiritual, sin necesidad de andar preocupado, hermano, de andar afanado, solamente de buscar de la presencia de Dios. Sin casa, el Señor nos regala una; sin carro, el Señor nos regala uno; sin trabajo, el Señor nos regala uno. Porque Dios es grande y poderoso cuando nos enfocamos en las cosas espirituales. No vienen los ayunos por ir a trabajar, a llenar del bolsillo, sí es cierto, pero se le vacía el alma. Puede andar con el bolsillo bien topado de dinero, hermano, que las 4 bolsas, para sentirse respaldado, hermano, porque con una cora se siente desprotegido, pero con las 4 bolsas llenas dice, todo un campeón, hermano, hoy me voy a gozar. Pero no se congrega, no ayuna, no ora, no vigila. Y eso no sirve delante de la presencia de Dios. Cuando somos la sal de esta tierra, repito, va a haber un deseo por buscar de la presencia del Dios del cielo. Y buscar primeramente, le repito lo que el hermano dijo, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Sabe qué es lo que más le pedía yo como joven a Dios? ¿Lo quiere escuchar, hermano? Le revelo mis secretos, o no es chismoso. Yo sé que le gusta el chicle, hermano, aunque pudre los dientes, pero ya tiene vicio. Era que el Espíritu Santo descendiera sobre mi vida. Era, Señor, quizás me vas a regalar un ministerio porque siento algo fuerte de parte de ti. Y cuando estábamos sometidos buscando de la presencia de Dios, hermano, Dios mío, dame revelación, Padre. Dios mío, háblame, que me vas a levantar, que me vas a ayudar a predicar tu palabra. Pero se cumple la palabra de Dios, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Yo decía, Señor, ministerio, por favor, Padre. Le lloraba a Dios, hermano, le clamaba a Dios. Yo decía, Señor, no me caso, Padre, aleluya. Definido, hermano. Pero un 31 de octubre, antes de irnos para un estadio, soñé que estaba sirviendo como quiera. Y estaba en el tiempo de coros, había un derramamiento, hermano, poderoso del Espíritu Santo. Alabado sea Dios, que hasta ahorita lo siento, hermano. Y de repente veo una joven, hermano, entre las hermanas, entre la fila de hermanas, que sale danzando en el Espíritu, con la mano levantada. Y de repente da la vuelta, hermano, y se va a colocar en el mismo lugar. Es que Jehová nos flechó bien flechado, hermano.
Porque lo que buscamos primeramente es lo espiritual. Y no buscábamos un tiesto, hermano, seco en el espíritu. Y me despierto, estaba en la radio. Esa noche nos quedamos con unos jóvenes, amanecer en la radio. Que cuando desperté sentí unos escalofríos, hermano, de la presencia de Dios. Y desde entonces, hermano, el Señor empezó a orar. Bien dice la palabra, Él pone el querer como el hacer. Porque yo decía, no, Padre, todavía no, Señor. Y la carne peleando, pero no, Señor. Pero Dios es Dios, hermano. Pero Dios primero quería añadir a la ayuda idónea. Pero mi deseo era lo espiritual, hermano. Y yo le dije, Señor, no me caso hasta que me des ministerio. Y tengo un par de años. Pero era lo que Dios quería. Algunos no entendían, andaban todas chirudas, hermano. Enojados. ¿Y cómo predica el hermano que está muy chiquito? Arrepiéntase, ya pasó. Aleluya. Si tiene problemas todavía, reclámele a Jehová de los ejércitos. Y buscar de la presencia de Dios. Y tenía sueños que me miraba orando con ella, hermano. Y miraba sueños que pasaba al altar. Y Dios mío, dije, Padre, ¿qué está pasando? Y aquello no se apartaba, hermano. Pero yo dije, Dios, si esto es tuyo, yo no le cuento a nadie, ni al más ungido de la congregación. Y de repente había un bodorrio en los años, no me acuerdo, hermano, ya tiempo. Y dije, me acerco a un hermano que era anciano. Pasó un año completo diciéndome, yo soñé que un joven se casaba. Yo soñé que un joven se casaba. Sí, yo sé, callarle día como Eliseo. No me decía quién era, pero en la forma que lo decía, yo ya sabía, hermano, que era yo. No le hacía caso, hermano. Y pasó un año, hermano, hasta que de repente estábamos en 5 días de vigilia. Como líder de los jóvenes, sometimos a los jóvenes a 5 días de vigilia. Le digo al pastor, queremos buscar de la presencia de Dios. Voy a convocar a la sociedad de jóvenes, vamos a vigilar. Ya señalé que es anciano. Le voy a pedir que nos respalden para que estén con nosotros. Y mientras estábamos en la vigilia, se me acerca un anciano. Y me estaba sentado en el altar, hermano. Y me dice, hermano, usted necesita casarse. Amén, le dije yo. Como era un anciano de respeto, hermano, no le dije otra cosa. Yo voy a orar para que Dios pueda glorificarse. Yo estaba un poco cerrado en eso, hermano, aunque luchando con eso. Y como le tenía respeto y le tengo respeto hasta el día de hoy, le digo, amén, hermano, vamos a orar. Y aquel hermano también, es que Jehová hace las cosas perfectas, hermano. Hace las cosas perfectas. Y se me acerca el otro hermano y me dice, hermano, aquí está un hermano que no me deja mentir. Estábamos también en vigilia. Y me dice, hermano, aunque usted no lo sabe, pero yo le estoy pidiendo a Dios para que usted se case. En la primera fila está, después me saluda, ¿quién es? Me pregunta, perdón. Y el otro está como en la segunda o tercera, no voy a decir nombre. Ancianos de respeto, hermano. Pero los jóvenes de hoy no se extravían de la congregación como ovejas perdidas sin pastor. Todo les da igual. Y mientras estábamos buscando de la presencia de Dios, aunque sean estos ancianos, digo, pero no les cuento nada. Porque si me van a hablar algo que pueda coincidir todo, que encaje, hermano. De repente los ancianos van a pasar programas a la radio. Y como yo era joven, hermano, tenía todo el tiempo libre. Y como el que le quedó la pared, ni así se descongrega el pícaro.
Hoy amarrado hay que hacer el tiempo, hermano, para buscar de Dios. Y me busca un anciano, me dijo: usted nos va a servir todos los jueves en la radio para que nos programe, porque nosotros de eso estábamos nulos. Me da miedo tocar el mouse. Y de repente ahí, hermano, cuando voy con un anciano, después del programa me dice: quiero platicar algo con usted. Fíjese que yo vi una visión, me dijo, no sé si era sueño, pero yo vi algo, me dijo, y lo vi a usted. Y vi una multitud de jóvenes. Y alguien decía: es ella. Y yo: Padre, que me diga quién es. Y imagina qué serio es la cosa, hermano. Que todavía me dice él: dígame qué joven de la congregación le gusta. No, hermano, dígame quién era. No, dígame primero. Y yo: ay, Padre Santo, le digo. Y le revelo todo, hermano. Cuando le digo quién es, se echó una sonrisita que, aleluya, hasta se revistió, hermano. Y me dijo: entonces es el momento, hermano. Ese mismo jueves, hermano, que andábamos buscando el uniforme morado que andan hoy los jóvenes, llega la persona que andaba tomando la talla. Y en el portón estaba el otro hermano. Y dije: nos queda viendo, hermano. Ahí con una sonrisa yo dije: este hermano algo anda, dije. Y luego me acerco a él y me pregunta: hermano, y todavía sigo orando por aquello, le dije. Y yo rápido ya le reveló al Señor, bromeando, hermano. A mí no, pero a mi esposa sí me... ay, Padre, dije. Y no me quería decir, hermano. Hasta que de repente estábamos allí por el teclado y me dice: hermano. Y yo le pregunté: hermano, ¿y quién era, hermano? No, es que dígame usted. Algo le voy a preguntar. Le dije: ¿tenía lentes o no? Y se echó la sonrisa, hermano. Todo venía de parte de Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios nos llamó a marcar la diferencia en esta tierra. Dios nos llamó a buscar de su bendita presencia. Dios nos llamó a que vivamos sometidos delante de Él. Hermanos, que lo pongamos en primer lugar y que nos enfoquemos en las cosas espirituales, porque es lo que Dios espera delante de su presencia. Eso es todo, hermano. Queremos ser la sal de esta tierra. Dejémonos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Dejemos que Dios tome el control. Aunque hayan tantas cosas atractivas de esta tierra que nos quieran apartar de la presencia del Dios del cielo, aunque hayan tantas cosas que nos quieren hacer descuidar espiritualmente, no lo permitamos. Aunque nos digan: ya casi te lleva el tren. Mira, 3 canas, ya ni el tigre te va a querer, fulano. Y viviendo preocupado y con depresión y con todo eso, hermano. Solo sometámonos a la voluntad de Dios. Solamente busquemos de la presencia de Dios y Dios obrará poderosamente en nuestra vida. Y vamos a testificar de la fidelidad del Todopoderoso. Vosotros sois la sal de la tierra. Y el pueblo del Señor dice: incline su rostro. Padre, buen Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios mío. Tú eres maravilloso, bendito Salvador. A tu nombre damos gloria y alabanza, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar, por glorificarte poderosamente, Dios mío. Y que el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, a tu nombre damos gloria, a tu nombre damos alabanza, eterno Salvador. Mi alma te exalta y te glorifica, Dios mío, para la gloria de tu nombre, bendito Salvador. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a los jóvenes, a los ancianos, a las ancianas, Señor.
Ayúdanos delante de tu presencia, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo sea sobre nuestra vida, Señor. Quizás hayan jóvenes que se hayan descuidado delante de tu presencia, Señor. Pero tú puedes restaurar y hacer una obra poderosa, Señor. Tal vez hayan ancianos que se hayan descuidado y también ancianas, Señor. Pero la excelencia de tu Espíritu Santo puede ser derramado sobre nuestra vida, Señor. Y glorificarse poderosamente, Dios mío, para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Dios mío. Y que el nombre de Jesús, amén y amén. Despedimos los hermanos que estuvieron a través de la transmisión y también a través de la radio. Que Dios les bendiga a todos. Dele ofrenda de palmas a Cristo, hermano.